El restaurante se sumió en un silencio tan denso que costaba respirar. En el momento en que el jefe de la mafia levantó el tenedor, Vincent Moretti, de 36 años, el Don más joven de la historia de las familias, tan frío que la gente susurraba que por sus venas corría hielo en lugar de sangre, estaba a punto de cortar su primer trozo de carne cuando un grito desgarró el aire. «No comáis». Todas las cabezas se giraron hacia la puerta. Allí estaba una niña de unos 8 años, delgada como una caña, temblando, con la ropa empapada por la lluvia. Su cabello rubio se le pegaba al cuerpo en pesados mechones. Tenía las mejillas pálidas por el frío. Pero sus ojos azules, esos ojos estaban llenos de un terror tan absoluto que no pertenecía al rostro de ningún niño. Justo detrás de ella, una mujer joven entró corriendo, con el pelo rojo revuelto y enmarañado, una vieja camisa gastada pegada al cuerpo, persiguiendo a la niña con el pánico escrito en el rostro. La mujer se movió de inmediato, colocándose delante de la niña como un escudo viviente. La niña se tambaleó hacia adelante, casi tropezando con sus propios pies, con su pequeña mano agarrada al borde de la camisa de la mujer. «Por favor, señor», jadeó la niña, señalando el plato. «No coman. Por favor, no coma». Los hombres que estaban en la sala sacaron sus armas al instante, apuntando directamente a las dos desconocidas. Los invitados se agacharon en sus asientos. Nadie se atrevía a respirar, pero Dawn levantó la mano, deteniéndolos a todos. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. «Es peligroso. ¿Cómo sabe una niña pequeña lo que hay en mi comida?». La mujer pelirroja apretó con fuerza los hombros de la niña, con voz temblorosa pero firme. «Por favor, créale. Está diciendo la verdad». Los labios de la niña temblaron. «¿Por qué?», susurró. «Porque le vi echar veneno». Toda la sala pareció quedar paralizada. Vincent apretó con fuerza la mandíbula. Su tenedor se quedó suspendido a unos centímetros del plato. Sus hombres se miraron entre sí. Nadie se atrevía a respirar. Y entonces la niña dijo una frase que heló la sangre en las venas del jefe de la mafia. «Ayer intentó envenenarnos a la tía Scar y a mí también». La mujer pelirroja, Scarlett, acercó a la niña hacia sí. Su rostro palideció al confirmarlo. «Está diciendo la verdad. Anoche casi morimos». En ese momento, el hombre más temido de la ciudad comprendió que no se trataba solo de un intento de asesinato. Era un mensaje, una advertencia, y la clave de todo ello estaba justo delante de él. Una niña de 8 años, descalza y temblando, y una mujer dispuesta a morir para protegerla. Quédate hasta el final de esta historia, porque lo que Vincent Moretti descubre a continuación destrozará todo el mundo subterráneo que creía conocer. Si quieres saber el horrible secreto que se esconde detrás de esta tía y su sobrina, deja un me gusta en este video. Comparte esta historia con tus seres queridos. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo, porque las mejores historias aún te esperan. Vincent no apartó la mirada de las dos mujeres que tenía delante. Durante 20 años en el mundo del hampa, había aprendido a leer a las personas como algunos hombres leen un libro abierto. Podía ver la mentira en una mirada que se desviaba. Podía ver la codicia en las sonrisas que se esforzaban demasiado por complacer. Podía ver la traición en un apretón de manos demasiado fuerte. Pero las dos que tenía delante ahora eran diferentes. La mujer pelirroja, Scarlett, se mantenía erguida con los hombros estrechos, como si se hubiera acostumbrado a cargar con pesos más pesados que su propio cuerpo. Su piel era pálida, casi azulada por el cansancio. Tenía profundas ojeras bajo sus ojos verdes. Sus manos, antes suaves, estaban marcadas por callos ásperos. Su ropa estaba muy gastada. Sus zapatos estaban tan gastados en el talón que casi no tenían suela. Sin embargo, la forma en que se colocó frente a la niña no era en absoluto débil. Era la postura de alguien dispuesto a morir. Vincent había visto esa postura muchas veces en los campos de batalla, en purgas sangrientas, pero nunca en una mujer demacrada que protegía a una niña. Y la niña mía, de unos 8 años, estaba tan delgada que los huesos de sus hombros sobresalían bajo la tela húmeda. Sin embargo, sus ojos azules brillaban con intensidad. Eran penetrantes,
mucho más viejos que su edad. No eran los ojos de una niña normal. Eran los ojos de una niña que había visto demasiado, perdido demasiado, aprendido a sobrevivir cuando el mundo le había dado la espalda. Vincent se acercó a ellas, cada paso resonando en el silencio que ahogaba la habitación. Sus hombres permanecieron inmóviles, con las armas aún apuntando a las dos desconocidas, pero nadie se atrevió a moverse mientras su jefe avanzaba. Se detuvo a menos de 1 metro de Scarlett, lo suficientemente cerca como para ver la lluvia que aún se aferraba a sus pestañas, lo suficientemente cerca como para oír la respiración temblorosa de la niña. «¿Cómo te llamas?», preguntó, con la voz aún fría como el acero, pero sin la misma amenaza de antes. «Scarlett, Scarlett Brennan. Y esta es Mia, mi sobrina. ¿A qué te dedicas? Antes era enfermera». Scarlett dudó un segundo. «Ahora no hago nada». Vincent asintió lentamente, con la mirada recorriendo sus ropas rasgadas, los pies descalzos de Mia, el viejo anillo de boda que aún lucía Scarlett en el dedo, aunque el tiempo había apagado su brillo. Lo entendió. No hacía falta que ella dijera nada más. Lo entendió. Lo habían perdido todo, pero aún se tenían la una a la otra, y como aún se tenían la una a la otra, seguían luchando. «¿Por qué?», preguntó Vincent, y esta vez su voz se suavizó un poco, casi sin quererlo. «¿Por qué arriesgarían sus vidas para advertir a un completo desconocido?» «No saben quién soy». Scarlett abrió la boca para responder, pero Mia fue más rápida. La niña salió de detrás de su tía, sus ojos azules miraron a Vincent sin un atisbo de miedo, porque nadie merece morir sin saber por qué. Su voz era débil, pero cada palabra se escuchó con claridad. «Mi madre murió y nadie me dijo lo que estaba pasando. No quiero que eso te pase a ti también». La sala se quedó en silencio de nuevo. Tony Russo, el hombre que había estado al lado de Vincent durante 25 años, contuvo el aliento. Derek Sullivan, el verdugo más despiadado de la familia Moretti, incluso bajó un poco el cañón de su arma. Y Vincent, el hombre al que toda la ciudad temía, el hombre del que la gente decía que no tenía corazón, se quedó allí como clavado al suelo. Miró a los ojos de Mia y vio algo que le oprimía el pecho. Se vio a sí mismo. Hace 26 años, había un niño de 10 años de pie en una iglesia, viendo cómo su padre se desplomaba en un charco de sangre. Y nadie le dijo por qué. Nadie se lo explicó. Nadie lo consoló. Ese niño creció con un dolor silencioso, con el odio ardiendo bajo la piel, con la promesa de que nunca volvería a ser débil. Ese niño se convirtió en Vincent Moretti. Y ahora ese niño estaba mirando a otra versión de sí mismo. Una niña de 8 años que había perdido a su madre, había perdido su hogar, había perdido todo, pero aún así tenía el valor de entrar corriendo en el restaurante de un jefe de la mafia solo para salvar la vida de un desconocido. «Tu madre», dijo Vincent lentamente, sopesando cada palabra con cuidado. ¿Qué tipo de persona era? Mia se quedó callada por un momento, luego sonrió, una sonrisa tan desgarradoramente triste en el rostro de una niña. «Mi madre era la mejor persona del mundo», dijo. «No importa lo difícil que sea la vida, siempre hay que hacer lo correcto, porque eso es lo único que nadie te puede quitar». Vincent no dijo nada. Se quedó allí de pie, mirando a una niña de 8 años que le había enseñado una lección que él aún no había aprendido en 26 años. Vincent respiró hondo, obligándose a volver al presente. No tenía tiempo para ahogarse en el pasado. Alguien acababa de intentar matarlo, y la niña que tenía delante era la única testigo. Necesitaba información. «Mia», dijo, llamándola por su nombre, con la voz aún baja, pero sin ese tono frío inicial. «Dijiste que viste al hombre echar veneno en mi comida. ¿Puedes describirlo?» Mia asintió con la cabeza, concentrando su mirada azul como si intentara recordar hasta el más mínimo detalle. «Es alto», comenzó, levantando la mano para medir la altura. «Alto, casi como tú, quizá un poco más bajo, pelo castaño, pero con las sienes ya canosas». Vincent escuchó sin mostrar emoción alguna, pero su mente daba vueltas. Esa descripción podía encajar con cientos de hombres de la ciudad. Necesitaba más. «¿Algo más?», preguntó.
Mia cerró los ojos un segundo y luego los abrió con certeza. Tiene una larga cicatriz en el dorso de la mano izquierda. Justo aquí, señaló el espacio entre su pulgar y su índice. Una cicatriz blanca del tamaño de un dedo, como un corte de cuchillo. Vincent sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho. 10 años antes, en una disputa territorial en el Lower East Side, había utilizado una botella rota para defenderse y le había cortado la mano a un hombre. Ese hombre se convirtió, más tarde, en la mano derecha más fiel de su padre. Ese hombre era Marcus Cole. ¿Algo más? La voz de Vincent era ahora áspera, casi un susurro. Mia asintió y continuó. Llevaba un reloj muy bonito, de esfera negra, borde dorado y con una pequeña línea en el 6. Lo recuerdo porque mi madre solía enseñarme fotos de relojes caros en revistas. Y me dijo que cuando se recuperara, me compraría uno. Un Rolex Submariner, edición limitada, esfera negra, borde dorado, con el león de Moretti grabado por encargo especial. Vincent había elegido personalmente ese reloj como regalo para Marcus Cole el día en que Marcus fue nombrado asesor principal de la familia, 12 años antes. Ese reloj debería haber sido enterrado con Marcus en la explosión del almacén hace 7 años. Vincent se había quedado junto a la tumba de Marcus. Había visto cómo bajaban el ataúd a la tierra. Había arrojado la primera puñada de tierra con su propia mano. Y, sin embargo, una niña de 8 años le decía que había visto ese reloj en la muñeca de un hombre vivo. Un hombre que acababa de intentar envenenarlo. Tony Russo dio un paso adelante, con el rostro pálido. «Jefe», susurró con voz temblorosa. «Si es Marcus Cole, eso significa...» Vincent levantó una mano para pedir silencio. Se volvió hacia Scarlett, que seguía allí de pie, tensa. «Dijiste que intentó mataros a los dos anoche. Cuéntame exactamente lo que pasó». Scarlett respiró hondo, como si sacara valor de algún lugar que no sabía que aún tenía. «Dormimos bajo el puente de Brooklyn, cerca de la antigua fábrica. Anoche, alrededor de las 2 de la madrugada, vino un hombre. Trajo comida. Dijo que quería ayudarnos. Se detuvo y apretó la mano sobre el hombro de Mia. Al principio pensé que era amable, pero Mia miró a su sobrina con una expresión que era a la vez de orgullo y desolación. Mia vio cómo él echaba algo en la comida cuando pensaba que no le prestábamos atención. Mia tomó la palabra, con una voz extrañamente tranquila. Él pensaba que yo estaba dormida, pero estaba despierta. Le vi sacar un pequeño frasco, verter su contenido en la caja de comida y removerlo. Exactamente igual que lo ha hecho esta noche con tu plato. Vincent apretó los dientes. ¿Y luego qué? Fingí despertarme y le dije a la tía Scar que no tenía hambre. Mia continuó. La tía Scar lo entendió. Fingimos comer, luego corrimos. Él nos persiguió pero no pudo alcanzarnos. Corrimos toda la noche. Vincent se quedó en silencio, su mente uniendo todas las piezas. ¿Pero por qué vinisteis aquí? ¿Cómo sabíais que estaría en este restaurante esta noche? Scarlett y Mia se miraron. Mia respondió. Esta mañana, cuando nos escondíamos en un callejón cercano. Lo volví a ver. Estaba hablando por teléfono junto a su coche y no sabía que estábamos allí. Oí lo que dijo. Vincent sintió que le latía con fuerza la sien. ¿Qué dijo? Mia cerró los ojos, tratando de recordar cada palabra con exactitud. Elimina al último testigo antes de ocuparnos del chico. Asegúrate de que esté en Moretti esta noche. Sin errores. La habitación se sumió en un silencio asesino. ¿El chico? Así es como Marcus Cole llamaba a Vincent cuando aún era un niño de 10 años que correteaba por la oficina de su padre. Un apodo que Marcus utilizaba con el cariño de un tío. Un mentor. Un hombre en el que Vincent había confiado casi por completo. Marcus Cole no había muerto en la explosión de hacía 7 años. Había fingido su muerte. Y ahora volvía para matar a Vincent. Tony Russo fue el primero en romper el silencio. Se acercó a Vincent y le habló en voz baja y urgente. Jefe, si Marcus Cole está realmente vivo, nos encontramos en una situación extremadamente peligrosa. Lo sabe todo sobre nuestras operaciones. Cada debilidad, cada ruta, cada almacén. Tenemos que actuar ahora.
Derek Sullivan asintió con la cabeza. El alto verdugo cruzó los brazos sobre el pecho, con el rostro vacío de emoción. Y tenemos que ocuparnos del problema de los testigos. Miró a Scarlett y Mia con ojos afilados como cuchillas. Son forasteras, saben demasiado. En nuestro mundo, ese es un riesgo que no podemos aceptar. Scarlett inmediatamente empujó a Mia detrás de ella, con el cuerpo rígido como un cable tensado, lista para luchar, aunque sabía que no tenía ninguna posibilidad. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Vincent habló lo suficiente. Las dos palabras no fueron pronunciadas en voz alta, pero tenían el peso de una sentencia de muerte. Tony y Derek se quedaron paralizados, sin atreverse a respirar con fuerza. Vincent se volvió hacia sus dos hombres de confianza, con los ojos grises fríos como el acero templado. Estas dos mujeres acaban de salvarme la vida. Mientras la gente de dentro intentaba envenenarme, dos completas desconocidas que no saben quién soy, que no me deben nada, arriesgaron sus vidas para venir aquí y avisarme. Se acercó a Scarlett y Mia, colocándose entre ellas y sus hombres como si fuera una muralla. A partir de este momento, están bajo mi protección. Si alguien las toca, esa persona morirá, sin excepciones. Tony abrió la boca para discutir, pero una mirada de Vincent lo calló. Después de 25 años siguiendo a Vincent, Tony sabía cuándo su jefe había tomado una decisión definitiva, y este era uno de esos momentos. Derek no dijo nada más. Solo asintió brevemente con la cabeza, aceptando la orden, aunque su rostro permaneció impasible. Vincent se volvió hacia otro hombre. ¿Dónde está James Carver, el chef? Quiero hablar con él ahora mismo. El hombre salió apresuradamente, pero solo unos minutos después regresó con el rostro pálido. El jefe Carver se ha ido. Su vestuario está vacío. Sus cosas personales también han desaparecido. Nadie sabe a dónde ha ido. Vincent no pareció sorprendido. En su interior, todas las piezas encajaban. James Carver, el leal chef del restaurante durante 15 años, el único hombre al que se le permitía tocar la comida de Vincent antes de que llegara a la mesa. Marcus no actuaba solo. Hacía tiempo que había colocado a alguien dentro, esperando el momento adecuado para atacar. «Encuentren a Carver», ordenó Vincent con voz fría como el hielo. «¿Vivo o muerto? Lo necesito». Después de que sus hombres se dispersaran para cumplir la orden, Vincent se volvió hacia Scarlett y Mia. La mujer pelirroja seguía tensa, pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no era solo miedo, quizás esperanza, o al menos una frágil confianza, pero era Mia quien llamaba la atención de Vincent. La niña estaba allí, diminuta en una habitación llena de hombres peligrosos, pero ya no temblaba. Sus ojos azules estudiaban a Vincent de cerca, como si intentara leerlo, intentar comprender quién era realmente. Vincent hizo algo que nadie en la sala esperaba. Se arrodilló, poniendo sus ojos a la altura de los de la niña de 8 años. Tony Russo casi se atraganta. En 25 años, nunca había visto a Vincent Moretti arrodillarse ante nadie. «Mia», dijo Vincent, con una voz más suave que en cualquier otro momento de la noche. «Eres muy valiente. Has hecho algo que muy pocos hombres adultos se atreverían a hacer». Mia lo miró, inclinando ligeramente la cabeza. «Atraparás al hombre malo. Ya ha hecho daño a mucha gente. No va a parar». Vincent miró esos ojos claros pero curtidos por el mundo y vio inteligencia, un conocimiento de la vida que ninguna niña de 8 años debería tener. Esta niña había visto la verdadera oscuridad y no había caído. «Te lo prometo», dijo Vincent lentamente, cada palabra como un juramento. «Lo encontraré, lo atraparé y me aseguraré de que nunca más pueda hacerte daño a ti ni a la tía Scar». Mia lo miró durante un largo rato y luego asintió con la cabeza. Mi madre decía, «Las personas buenas siempre cumplen sus promesas. Esperaré a ver si eres una buena persona». Vincent no respondió. Solo se quedó de pie, cargando con una promesa más pesada que cualquier acuerdo comercial que hubiera firmado jamás. La limusina blindada negra se deslizó suavemente por las calles de Manhattan en plena noche. Afuera, las luces de neón parpadeaban
y la multitud seguía moviéndose, como si el mundo no tuviera ni idea de que a solo unas manzanas de allí casi se había producido un asesinato. Vincent se sentó frente a Scarlett y Mia, con la espalda apoyada en el cuero negro, sin apartar sus ojos grises de las dos mujeres que habían cambiado por completo su noche. Mia se quedó dormida casi tan pronto como el coche comenzó a moverse. Se acurrucó en el regazo de Scarlett, con la cabeza apoyada en el pecho de su tía y las pequeñas manos agarradas al borde de la camisa de Scarlett, como si temiera que, si la soltaba, perdería a la única familia que le quedaba. Mientras dormía, su rostro parecía más tranquilo, las arrugas de preocupación habían desaparecido, revelando la inocencia que una niña de 8 años debería haber tenido desde siempre. Scarlett se sentó en silencio, con un brazo alrededor de su sobrina y la otra mano acariciando distraídamente el cabello rubio de Mia. Miró por la ventana, observando cómo los altos edificios se deslizaban como enormes fantasmas en la noche. Vincent la observaba en silencio. Las luces de la calle parpadeaban de vez en cuando en el coche, esbozando los rasgos de Scarlett en breves y pálidos momentos. Era hermosa, pero de una manera diferente. No la belleza pulida de las mujeres que solían rodearlo en las fiestas de la alta sociedad. Era la belleza de la resistencia, de alguien a quien la vida había golpeado y que aún se negaba a rendirse. Su mirada se posó en la mano izquierda de Scarlett, donde un viejo anillo de bodas aún descansaba en su dedo anular. El anillo estaba deslustrado, ya no brillaba como antes, pero Scarlett aún lo llevaba puesto. Eso decía más que cualquier explicación. Ella había tenido una familia, había sido feliz y lo había perdido todo. Scarlett pareció sentir la mirada de Vincent. Se volvió y sus ojos verdes se encontraron con los grises de él en el estrecho espacio del coche. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Entonces Scarlett habló, manteniendo la voz baja para no despertar a Mia. ¿Por qué nos ayudas? La pregunta era sencilla, pero encerraba todo un mundo de sospechas. Scarlett había vivido lo suficiente en las calles como para saber que nadie da nada gratis, y menos aún un jefe de la mafia. Vincent se quedó en silencio un momento, sopesando su respuesta. Podría haber mentido. Podría haber dado una razón clara y práctica sobre la necesidad de un testigo, la necesidad de información, la necesidad de ellos para sus propios fines. Pero al mirar a los ojos de Scarlett, unos ojos que se habían familiarizado demasiado con la decepción, optó por la verdad. «Porque no sabes quién soy», dijo, con voz baja y pausada. «No sabes que soy Vincent Moretti. No sabes que la familia Moretti controla la mitad de esta ciudad. No sabes lo que he hecho para conseguir el poder. No sabes nada». Hizo una pausa y me miró mientras dormía. «Pero aún así viniste. Aún así arriesgaste tu vida y la de tu sobrina para advertir a un completo desconocido. En mi mundo, eso es más raro que los diamantes, más precioso que el oro». Scarlett no dijo nada, pero algo se suavizó en su mirada. Quizás había encontrado la respuesta que necesitaba. O quizás había decidido confiar en él. Solo por esta noche, el coche siguió rodando en la oscuridad, llevándolos hacia la finca de los Moretti. Vincent no sabía lo que le depararía el futuro. No sabía dónde se escondía Marcus Cole. No sabía cuántos traidores le esperaban en la oscuridad. Pero sabía una cosa. Estas dos mujeres, una que lo había perdido todo y una niña pequeña a la que nunca se le había dado la oportunidad de vivir como una niña, merecían protección. Y Vincent Moretti se la daría, sin importar el coste. La mansión Moretti se alzaba en la noche como un castillo de cuento de hadas, pero del tipo de cuento que se cuenta a los niños para que se porten bien. 3 pisos de piedra gris se erigían en una amplia extensión de tierra de Long Island. Las altas ventanas reflejaban la fría luz de la luna. Vallas de hierro negro la rodeaban como dedos huesudos que guardaban secretos en su interior. Había cámaras de seguridad instaladas por todas partes. Los guardias se situaban en cada rincón en sombra. Los perros de trabajo patrullaban sin descanso. Aquello no era un hogar, era una fortaleza. Mia se despertó cuando el coche se detuvo en la puerta principal. Se frotó los ojos, miró a través del cristal y se quedó boquiabierta.
Esta casa es más grande que el hospital donde estaba mi madre, susurró. Sus ojos azules se abrieron como canicas de cristal. Scarlett no dijo nada, solo apretó la mano de su sobrina. Ella también estaba abrumada, pero no por la grandiosidad. Estaba abrumada por la distancia entre su mundo y el mundo del hombre sentado frente a ellas. Entraron y Mia se quedó aún más atónita. El vestíbulo principal era inmenso. Los techos se elevaban por encima de sus cabezas. Las lámparas de cristal proyectaban una cálida luz dorada que aún así no lograba disipar el frío que se respiraba en el aire. Las paredes estaban cubiertas de cuadros carísimos. En las esquinas había esculturas. Los suelos de mármol brillaban como espejos. Todo era perfecto. Todo era hermoso, pero nada transmitía la calidez de un verdadero hogar. No había fotografías familiares, ni objetos personales, ni rastros de risas o vida. Era un lugar para alojarse, no para vivir. Vincent los condujo arriba, a una espaciosa habitación con 2 camas dobles y una gran ventana con vistas al jardín trasero. Había ropa nueva dispuesta sobre las camas, de la talla adecuada tanto para la tía como para la sobrina. Vincent había dado la orden desde el coche y su personal nunca le fallaba. Mia entró en la habitación de puntillas, como si temiera que todo desapareciera si se movía demasiado rápido. Se acercó a la cama y extendió la mano, tocando con sus pequeños dedos las sábanas de un blanco inmaculado. «¡Qué suaves!», susurró con voz temblorosa. Luego se volvió hacia Scarlett, con lágrimas brillando en los ojos. «Tía Scar, hace tanto tiempo que no duermo en una cama». Scarlett no supo qué responder. Se dio la vuelta, caminó rápidamente hacia la ventana, fingiendo mirar hacia afuera, pero sus hombros temblaban. Y Vincent pudo ver que estaba llorando, llorando de alivio, llorando de vergüenza, llorando por el dolor de darse cuenta de que durante 2 meses su sobrina había dormido en el suelo frío, en bancos de parques, bajo puentes húmedos. Una niña de 8 años debería haber dormido en una cama blanda todas las noches. Debería haber abrazado un osito de peluche y haber escuchado cuentos antes de dormir. En cambio, Mia había aprendido a sobrevivir. Vincent se retiró en silencio, dejándole su espacio privado. Pidió que le trajeran comida caliente a la habitación. Media hora más tarde, cuando regresó, Mia había terminado de comer y se había quedado dormida en la cama, con su pequeño cuerpo acurrucado bajo una manta blanca brillante. Su rostro estaba tranquilo, sus labios ligeramente entreabiertos, su respiración constante. Scarlett se sentó a su lado, observándola dormir, aún sosteniendo la mano de la niña como si temiera que, si la soltaba, la perdería para siempre. Vincent llamó suavemente a la puerta abierta y Scarlett levantó la vista. Entró con 2 tazas de té caliente, cuyo ligero aroma a hierbas flotaba en el aire. Le ofreció una a Scarlett y ella la tomó con manos que aún temblaban. «Gracias», dijo en voz baja, «por todo». Vincent no respondió. Solo asintió con la cabeza y se sentó en la silla frente a ella. Miró a Mia dormida y luego volvió a mirar a Scarlett. Ella parecía agotada, las ojeras bajo sus ojos aún más profundas bajo la suave luz. Pero seguía sin soltar la mano de Mia para descansar. «Ella es todo lo que me queda», dijo Scarlett, como si hubiera leído los pensamientos de Vincent. «Le prometí a mi hermana que protegería a su hija a cualquier precio. Aunque tenga que morir, no dejaré que le pase nada a Mia». Vincent la observó y por primera vez en toda la noche, se encontró respetando a una mujer no por su belleza o su estatus, sino por la fuerza pura del amor. Vincent dejó el té en la mesita junto a la cama y fijó la mirada en el rostro cansado de Scarlett. En la penumbra parecía una estatua desgastada por el tiempo, que aún conservaba sus elegantes líneas, pero cubierta de grietas causadas por el sufrimiento. Él no preguntó, pero su silencio sonó como una invitación, y Scarlett comenzó a hablar como si hubiera llevado esas palabras dentro de sí durante demasiado tiempo. «Solía ser enfermera», comenzó, con una voz tan suave como un susurro para no despertar a Mia. «Trabajaba en el Hospital Mount Sinai, en oncología. 7 años. 7 años viendo a gente luchar contra esa cruel enfermedad, viéndolos ganar, viéndolos perder, viéndolos partir con dolor o en paz.
Creía que estaba acostumbrada a la muerte. Hizo una pausa, con la mirada perdida, como si estuviera contemplando un pasado al que nunca podría volver. Pero nadie puede acostumbrarse a la muerte cuando llama a tu propia puerta. Vincent no dijo nada, solo escuchó. Él entendía ese sentimiento mejor que nadie. Mi hermana se llamaba Hannah. Scarlett continuó. Era 5 años mayor que yo. Tan guapa, tan amable, el tipo de persona que todo el mundo quería nada más conocerla. Se casó con David Chen hace unos 10 años. David era contable y trabajaba para una gran empresa naviera en Manhattan. Parecían felices, al menos eso creía yo. Bajó la mirada hacia Mia, que dormía, y le acarició el pelo rubio con los dedos. Entonces nació Mia. Hannah quería a esa niña más que a su propia vida. Dejó su trabajo para quedarse en casa con ella, y David siguió trabajando. Todo parecía perfecto. Una pequeña y feliz familia en Brooklyn. Era todo lo que mi hermana había soñado. Vincent oyó cómo cambiaba la voz de Scarlett, pasando del recuerdo a la amargura, como si volviera a saborear el viejo veneno del pasado. Hace 2 años, Hannah fue a hacerse una revisión rutinaria. El médico le encontró un bulto en el pulmón. Le hicieron más pruebas y el resultado fue cáncer avanzado. Se había extendido. Se detuvo y respiró hondo, como si intentara recomponerse. Todavía recuerdo el día en que me llamó para darme la noticia. Estaba de guardia. Acababa de ayudar a un paciente con el dolor cuando mi teléfono vibró. Me lo dijo con una voz extrañamente tranquila, como si estuviera hablando del tiempo en lugar de la sentencia de muerte que pesaba sobre su propia vida. Me dijo, hermanita, tengo cáncer. El médico dice que me queda aproximadamente 1 año de vida. Vincent sintió que se le encogía el pecho. Había recibido malas noticias en su vida. Había sufrido golpes del destino. Pero nada te prepara para el momento en que te enteras de que alguien a quien quieres va a morir. Scarlett continuó, con la voz ligeramente temblorosa. Empezó la quimioterapia justo después de eso. Se le cayó el pelo. Adelgazó. Vomitaba una y otra vez, pero seguía intentando sonreír cada vez que Mia estaba cerca. No quería que la niña tuviera miedo. Le dijo a Mia que su madre solo estaba enferma, que se pondría mejor. Hizo una pausa y apretó la mandíbula. ¿Y David?, preguntó Vincent con voz baja y grave. El rostro de Scarlett cambió, el dolor se convirtió en rabia, una ira lenta y ardiente en sus ojos verdes. David se marchó. Pronunció cada palabra como si escupiera veneno. 2 semanas después de que mi hermana comenzara la quimioterapia, él hizo las maletas y desapareció. Sin explicaciones, sin despedirse de su hija. Solo dejó una nota sobre la mesa. ¿Sabes lo que escribió? Miró a Vincent. Sus ojos leían, pero no derramaban lágrimas. Escribió, yo no me apunté a esto. Una línea, 7 palabras, y desapareció como si nunca hubiera existido. Vincent no dijo nada, pero apretó las manos con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Había conocido muchos tipos de maldad, asesinos sin piedad, traidores que nunca parpadeaban. Pero un hombre que abandonaba a su esposa moribunda y a su hija pequeña era algo que nunca había visto. Así que dejé mi trabajo, continuó Scarlett. No podía dejar a mi hermana sola con su enfermedad mientras criaba a una niña pequeña. Me mudé con ellas y utilicé mis ahorros para ayudar a pagar las facturas del hospital. La cuidaba todos los días, la llevaba a la quimioterapia, le preparaba gachas cuando no podía tragar comida sólida, me quedaba despierta toda la noche cuando el dolor le impedía dormir y cuidaba de Mia, intentando darle una vida lo más normal posible en una situación en la que nada era normal. Miró a su sobrina y una sonrisa triste se dibujó en su boca. La niña estaba enferma entonces, pero lo entendía. Los niños siempre entienden más de lo que los adultos creen. Sabía que su madre iba a morir. Sabía que su padre se había ido. Sabía que la vida nunca volvería a ser la misma. Pero nunca lloró delante de Hannah. Ocultaba sus lágrimas, ocultaba su miedo, para que su madre solo viera su sonrisa. Scarlett se quedó en silencio durante un largo rato. Bajó la mirada hacia la taza de té que se había enfriado en sus manos. El vapor había desaparecido, como la esperanza que se disolvía lentamente en su vida a lo largo de los meses. Vincent no la apremió.
Se limitó a sentarse allí y esperar, como un hombre acostumbrado a escuchar los secretos más oscuros que guardaban las personas. Mi hermana luchó durante 18 meses, dijo finalmente Scarlett, con la voz ronca, como si cada palabra le rasgara la garganta. 18 meses de quimioterapia, radioterapia, analgésicos, náuseas, medicamentos, cientos de fármacos diferentes. 18 meses de esperanza y decepción, de remisión y de recaída. 18 meses viendo cómo mi hermana se marchitaba día a día, pasando de ser una mujer hermosa y llena de vida a un esqueleto bajo una sábana en una cama de hospital. Se detuvo y respiró hondo, como si intentara tragarse el dolor que le subía por dentro. Hace 3 meses, Hannah murió en una mañana de otoño, cuando las hojas fuera de la ventana del hospital se estaban volviendo amarillas. Me cogió de la mano, miró a Mia, que dormía en el sofá de la esquina, y dijo, «Hermanita, prométeme que cuidarás de ella». Esas fueron sus últimas palabras. Luego cerró los ojos y nunca más los volvió a abrir. Vincent vio una lágrima rodar por la mejilla de Scarlett, y ella no se la secó. Dejó que cayera como si fuera lo único que aún le quedaba para darle a su hermana. «No tenía dinero para un funeral digno», continuó Scarlett, con amargura en la voz. «Mis ahorros se habían acabado hacía mucho tiempo. Se habían ido en facturas del hospital, medicinas, alquiler. Vendí todo lo que pude, incluso mi viejo coche, incluso las joyas que me dejó mi madre. Al final, mi hermana fue enterrada en un cementerio público, sin lápida, sin flores frescas, solo Mia y yo junto a la tumba bajo la fría lluvia». Bajó la mirada hacia el viejo anillo que llevaba en la mano. Lo giró sin pensar. Este anillo era de Hannah. Me lo dio antes de morir. Me dijo, «Guárdalo por si alguna vez necesitas dinero». Pero no pude venderlo. Es lo único que me queda de ella, aparte de Mia. Vincent asintió levemente. Lo entendía. Hay cosas que no se pueden convertir en dinero, por muy difícil que sea la vida. «Después del funeral, intenté encontrar trabajo», dijo Scarlett, pero llevaba casi 2 años sin trabajar. No tenía referencias nuevas, ni una dirección estable, y tenía que cuidar de Mia. No podía trabajar por las noches, ni hacer horas extras. Nadie quería contratar a una enfermera así. Y el banco se quedó con el apartamento de Hannah porque David dejó de pagar la hipoteca cuando se marchó. Nos echaron solo 2 semanas después del funeral. Ella me miró mientras dormía, con una mirada a la vez herida y tierna. 2 meses. 2 meses vivimos en la calle. La primera noche intenté encontrar un motel barato. Pero cuando miré en mi cartera y vi que solo me quedaban unas pocas decenas de dólares, supe que tenía que guardarlos para emergencias. Así que dormimos en una estación de autobuses, acurrucadas en asientos de plástico helados, abrazándonos para entrar en calor. Vincent sintió que una lenta furia comenzaba a arder en su pecho. No contra Scarlett o Mia, contra este mundo, contra el sistema que permitía que una mujer y una niña de 8 años durmieran en la calle mientras hombres como él vivían tras verjas. Entonces aprendimos a sobrevivir, continuó Scarlett, con voz ahora vacía, como si describiera la vida de otra persona. Durante el día yo buscaba trabajo. Dejaba a Mia en la biblioteca pública porque era gratis y segura. Por la noche buscábamos lugares donde dormir, a veces debajo de puentes, a veces en parques, a veces en los pasillos de edificios abandonados. Mendigaba, recogía latas, hacía cualquier cosa para ganar unos pocos dólares y comprar comida para Mia. Había días en los que pasaba hambre para que ella pudiera comer. Se detuvo, con la mirada perdida. Había noches en las que quería rendirme, acostarme y no volver a despertar nunca más. La vida era demasiado dura, demasiado cruel, pero entonces miraba a Mia, a esos ojos azules, y recordaba la promesa que le hice a Hannah. Prometí que protegería a Mia. Eso es lo único que me mantuvo con vida. Scarlett se volvió hacia su sobrina, con lágrimas resbalando por su rostro. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? La niña nunca se quejó, ni una sola vez. Cada noche, en el suelo frío, Mia solo me cogía de la mano y decía, «No pasa nada, tía Scar, todavía nos tenemos la una a la otra». Una niña de 8 años, sin madre, sin padre.
sin hogar, sin futuro, y era ella la que me consolaba diciéndome que todo iría bien. Miró a Vincent con los ojos enrojecidos, pero ardiendo con una llama feroz. Ella es la razón por la que sigo viva, y haré cualquier cosa para protegerla. Vincent permaneció en silencio durante mucho tiempo después de que Scarlett terminara. En su mente, las piezas dispersas comenzaban a encajar, formando una imagen que no le gustaba en absoluto. Algo no cuadraba, una coincidencia demasiado perfecta para ser casual. Sacó su teléfono y marcó el número de Nathan Park, el director financiero y también el mejor buscador de información de la familia. Nathan respondió al primer tono, con voz alerta a pesar de que eran casi las 2 de la madrugada. «Jefe, ¿pasa algo?» Vincent fue conciso. «Necesito que investigues a alguien llamado David Chen, un contable. Trabajaba para una empresa naviera en Manhattan. Se casó con una mujer llamada Hannah Brennan. Tienen una hija. Desapareció hace unos 2 años. Necesito toda la información sobre él, especialmente cualquier conexión con Marcus Cole». Scarlett levantó la cabeza al oír el nombre de Marcus, y sus ojos se abrieron con sorpresa y confusión. Quería preguntar, pero Vincent le indicó que se callara. Nathan Park trabajaba más rápido que nadie que Vincent hubiera conocido jamás. Solo 45 minutos después, el teléfono de Vincent vibró con un mensaje largo y varios archivos adjuntos. Leyó línea tras línea y su rostro se ensombreció cada vez más, como el cielo antes de una tormenta. Cuando terminó, miró a Scarlett con una expresión que ella no pudo descifrar. «Dijiste que el marido de tu hermana trabajaba como contable para una empresa de transporte marítimo», comenzó Vincent con voz lenta y grave. «¿Sabes el nombre de la empresa?» Scarlett negó con la cabeza. «No lo recuerdo claramente. Hannah lo mencionó varias veces, pero no le presté atención. Creo que tenía la palabra global o internacional en el nombre». «Global Maritime Logistics», dijo Vincent, y vio que Scarlett asentía al oír el nombre. «Es una empresa naviera legítima sobre el papel, pero en realidad es una de las empresas ficticias que Marcus Cole utilizaba para blanquear dinero de sus operaciones ilegales». David Chen no era un contable cualquiera. Era el hombre que se encargaba directamente de las transacciones financieras de Marcus Cole desde hacía casi 10 años. Scarlett sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Lo único que pudo hacer fue mirar a Vincent con horror en los ojos. «Hay más», continuó Vincent, con voz fría como el hielo. «David Chen desapareció hace 2 años, justo cuando comenzó el tratamiento de tu hermana. Pero Marcus Cole lo silenció oficialmente hace exactamente 3 meses, al mismo tiempo que murió tu hermana, para asegurarse de que no quedaran cabos sueltos cuando regresara de su escondite. No es una coincidencia». «¿Qué estás diciendo?», susurró Scarlett con voz temblorosa. «David desapareció porque mi hermana estaba enferma. Era un cobarde que no podía afrontarlo». «No», interrumpió Vincent con firmeza y rotundidad. «David Chen no huyó porque su mujer estuviera enferma. Huyó porque le tenía miedo a Marcus Cole». Scarlett parpadeó, tratando de asimilarlo. «No lo entiendo. ¿Qué tiene que ver David con el hombre que intenta matarte?» Vincent se levantó y se acercó a la ventana, mirando fijamente la oscuridad que envolvía el jardín. Cuando Marcus Cole fingió su muerte hace 7 años, no desapareció por completo. Seguía dirigiendo parte de su operación clandestina a través de personas en las que confiaba. David Chen era una de ellas. Sabía demasiado sobre las transacciones financieras, sobre las cuentas ocultas, sobre dónde guardaba Marcus su dinero. Cuando Marcus decidió volver y llevar a cabo un plan más ambicioso, necesitaba eliminar los peligros potenciales, a las personas que sabían demasiado. Vincent se volvió hacia Scarlett, con los ojos llenos de algo parecido a la lástima. David Chen probablemente sabía que algo estaba a punto de suceder. Huyó para salvar su vida, dejando a su mujer y a su hijo a merced del destino. Pero Marcus no lo dejó pasar. Observó, esperó. Y cuando tu hermana murió, cuando tú y Mia os convertisteis en objetivos más fáciles, él entró en acción. Scarlett se sintió mal. «Dices que somos testigos, pero no sabemos nada».
No importa lo que sepáis, dijo Vincent. Importa lo que Marcus cree que podéis saber. David Chen vivió con tu hermana durante casi 10 años. Podría haber dicho algo, haber dejado algo atrás. Cualquier detalle que pudiera poner en peligro a Marcus y a su hija Mia podría haber oído algo, visto algo sin darse cuenta de que era importante. Marcus no se arriesga. Quiere borrar todo rastro. Vincent se acercó y puso una mano sobre el hombro de Scarlett. Tú y Mia no eran objetivos aleatorios. Sois los últimos testigos en la lista de Marcus Cole, y no parará hasta que estéis muertos. Un pequeño ruido procedente de la cama hizo que Vincent y Scarlett se giraran. Mia estaba sentada, con los ojos azules muy abiertos en la oscuridad y el pequeño rostro pálido bajo la tenue luz. Nadie sabía cuándo se había despertado, pero con solo mirar sus ojos, Vincent supo que había oído lo suficiente. Tía Scar, dijo Mia, con una voz tan débil como un susurro, pero que resonó en el silencio de la habitación. ¿El papá de Mia es un hombre malo? Scarlett sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el corazón. Corrió hacia la cama, se sentó junto a su sobrina y le alisó el enredado cabello rubio. Mia, ¿qué has oído? La niña no respondió a la pregunta. En cambio, miró directamente a los ojos de Scarlett con una mirada demasiado madura para una niña. Papá trabajaba para gente mala. Papá desapareció porque tenía miedo. Papá dejó a mamá morir sola. No eran preguntas, sino afirmaciones. Una niña de 8 años que unía los pedazos rotos de su vida, y el panorama era cruel. Scarlett no sabía qué decir. Solo abrazó a Mia, sosteniéndola con fuerza como si pudiera protegerla de la dura verdad que la niña acababa de descubrir por sí misma. Vincent se acercó, deteniéndose junto a la cama con sus caros zapatos de cuero. Las miró, sintiendo un dolor sordo en el pecho que no podía nombrar. Entonces hizo lo que había hecho antes esa noche, lo que ni Tony Russo ni Derek Sullivan pudieron creer cuando lo vieron. Se arrodilló, con una rodilla sobre el frío suelo de madera, sus ojos grises a la altura de los claros ojos azules de la niña de 8 años. Mia lo miró sin pestañear, sin miedo. En esos ojos había dolor, confusión y también una extraña fuerza que Vincent había reconocido desde el primer momento en que la conoció. Mia, dijo con una voz más suave que en cualquier otro momento de los últimos 26 años. No sé cómo es tu padre, no tengo derecho a juzgarlo, pero hay una cosa que sé con certeza. La niña lo miró, esperando. Tú y la tía Scar sois buenas personas. Vincent habló despacio, como si cada palabra estuviera grabada en el aire. Las buenas personas merecen protección. No porque tengan dinero, poder o un ejército, sino porque son buenas. Esa es razón suficiente. Mia permaneció en silencio durante un largo rato, con los ojos fijos en Vincent, como si buscara la verdad detrás de sus palabras. Luego habló, con la voz temblorosa, pero sin debilidad. Mi madre también era buena. Mi madre era la mejor persona del mundo, pero aún así murió. La frase golpeó a Vincent como una bala en el pecho. No tenía respuesta. Ninguna explicación podía aliviar el dolor de una niña que había perdido a su madre. Ninguna filosofía podía justificar lo injusto que podía ser el destino. Lo sé, dijo Vincent con voz ronca. Sé lo que se siente. Mi padre también era bueno, a su manera. Lo mataron a tiros delante de mí cuando yo tenía 10 años. Me quedé allí, incapaz de hacer nada, solo viendo cómo caía. Mia lo miró de otra manera ahora, no como una niña que mira a un adulto extraño, sino como alguien que entendía, alguien que llevaba la misma herida. No puedo prometerte que la vida será justa, continuó Vincent. No puedo prometerte que las personas buenas siempre estarán protegidas, pero puedo prometerte una cosa. Extendió la mano y tomó la pequeña mano de Mia, y con la otra mano tomó la de Scarlett. A partir de este momento, ustedes son parte de mi familia. Las protegeré a cualquier precio. Nadie podrá volver a hacerles daño. Ni Marcus Cole, ni nadie, lo juro. Mia miró la gran mano de Vincent que sostenía la suya y luego levantó la vista hacia el rostro de un hombre al que conocía desde hacía menos de una noche. ¿Lo prometes de verdad?, preguntó. No una promesa vacía como las que papá le hacía a mamá.
Lo prometo de verdad, dijo Vincent, con sus ojos grises fijos en los de ella. Y Vincent Moretti nunca rompe una promesa. La luz del sol matutino se filtraba a través de las pesadas cortinas de la sala de reuniones, pero no servía para aliviar el ambiente tenso que se respiraba en el espacio. Vincent se sentó a la cabecera de la larga mesa de roble negro, con el rostro frío como una piedra y los ojos grises recorriendo a todos los hombres sentados ante él. Tony Russo a su derecha, Derek Sullivan a su izquierda, Nathan Park frente a él con un ordenador portátil ya abierto, y en la esquina, Scarlett sentada en una silla individual, cuya presencia provocaba miradas incómodas de más de una persona en la sala, pero nadie se atrevía a expresar ninguna objeción. La orden de Vincent de la noche anterior había sido clara. «Informad», dijo Vincent, breve y gélido. Tony Russo carraspeó y abrió un cuaderno. «No hemos encontrado a James Carver. Hemos registrado su apartamento. Está completamente vacío. Se mudó hace tiempo. Esto estaba planeado. Sus cuentas bancarias se vaciaron hace 2 semanas. No huyó presa del pánico. Le ordenaron que se retirara». Vincent asintió. Era lo que esperaba. A continuación, Derek Sullivan habló con voz grave y áspera, como grava chirriando. «4 trabajadores portuarios llevan desaparecidos desde anoche. Envié a mis hombres a sus casas. 2 no están allí. 1 fue encontrado inconsciente en su coche con un golpe en la cabeza. Al cuarto aún no lo hemos localizado». Nathan Park continuó. «Los dedos se mueven rápidamente sobre el teclado. Revisé las cámaras de seguridad alrededor del muelle 17. Hubo actividad inusual alrededor de las 13 de la madrugada. Al menos 5 vehículos desconocidos entraron y salieron de la zona, sin matrículas o con matrículas falsas. Se quedaron unas 2 horas y luego se marcharon». Vincent agarró el brazo de la silla. El muelle 17 era donde estaba previsto que llegara mañana el envío de armas por valor de $5 millones. Era el mayor negocio del año, el trampolín para que la familia Moretti ampliara sus lazos con sus socios rusos. Si el envío se hubiera descubierto, si alguien estuviera planeando un sabotaje, las consecuencias no serían solo económicas. Sería la humillación, la pérdida de credibilidad, el colapso de todo lo que había construido durante los últimos 15 años. ¿Alguien más sabe del envío aparte de las personas que están en esta sala?, preguntó Vincent con voz fría como el hielo. Tony negó con la cabeza. «Solo nosotros y el equipo de coordinación del puerto. Unas 10 personas en total, todos hombres que llevan mucho tiempo trabajando con la familia». «Entonces hay un traidor entre esos 10», dijo Vincent. «O alguien nos está vigilando mucho más de cerca de lo que creíamos». Scarlett se sentó en silencio en un rincón, escuchando detalles que no entendía del todo, pero cuando oyó los números y el plan, de repente recordó algo. Se puso de pie y todas las miradas de la sala se volvieron hacia ella. «¿Puedo decir algo?», preguntó, con la voz ligeramente temblorosa, pero manteniéndose firme. Vincent asintió. «Habla». «Anoche, cuando Mia te contó lo que había oído en la llamada telefónica de ese hombre, mencionó algunas frases que en ese momento no me parecieron importantes. Pero ahora que te oigo hablar del muelle y del envío, creo que podría estar relacionado». Vincent arqueó una ceja. «¿Qué frases?». Scarlett intentó recordar la fase 2, y antes de que el barco atraque, hizo una pausa. Y otra frase más que no entendí. Dijo algo sobre el legado del anciano. La habitación quedó en silencio. Vincent sintió como si alguien le hubiera echado un cubo de agua helada por la cabeza. El legado del anciano. Así es como Marcus Cole solía llamar al imperio que había construido el padre de Vincent, Antonio Moretti. Marcus siempre había estado resentido porque, a pesar de ser la mano derecha de Antonio, nunca se le había considerado el heredero. Solo era una herramienta, un perro leal, mientras que Vincent, el chico al que Marcus menospreciaba, fue elegido para heredarlo todo. Y ahora todas las piezas encajaban en su sitio. Marcus Cole no había fingido su muerte solo para esconderse. La fingió para prepararse. 7 años en las sombras, 7 años planeando, 7 años esperando el momento perfecto para volver y tomar todo lo que creía que debería haber sido suyo.
Y hace 26 años, cuando el padre de Vincent fue asesinado en la iglesia un domingo cualquiera, el caso nunca se resolvió. Nadie encontró al autor intelectual. Vincent pasó más de 2 décadas buscando a su enemigo, pero el enemigo siempre había estado delante de él, escondido en la oscuridad, esperando. Marcus Cole mató a su padre y ahora volvía para terminar el trabajo y matar también a Vincent. Vincent se levantó de la mesa, con el rostro frío como el hielo, pero en sus ojos grises ardía un fuego que cualquiera que lo conociera interpretaría como furia contenida. Se puso una chaqueta negra, comprobó la pistola que llevaba bajo el brazo y ordenó a Derek Sullivan y a 4 guardias que prepararan el coche. Iban a ir al muelle 17 para ver la situación con sus propios ojos. Cuando Vincent salió de la sala de reuniones y caminaba por el pasillo hacia la puerta principal, una vocecita detrás de él lo hizo detenerse. «Señor Vincent», se volvió y vio a Mia de pie en lo alto de las escaleras, con el pelo rubio peinado con cuidado y ropa nueva que se ajustaba a su pequeña figura. Scarlett estaba detrás de ella con una mano en el hombro de la niña, con preocupación en los ojos mientras observaba a Vincent. Mia bajó corriendo los escalones, con sus pequeños pasos resonando contra el mármol, y se detuvo frente a Vincent. Levantó la vista y sus claros ojos azules se encontraron con los de él. «Señor Vincent, tenga cuidado». Su voz era seria, como la de un adulto. «Ese hombre malo es muy peligroso. Ya ha matado a mucha gente. Tienes que volver a casa sano y salvo». Vincent sintió cómo una sensación de calidez se extendía por su pecho, una sensación que creía haber perdido hacía mucho tiempo. Se agachó, puso una mano sobre la cabeza de Mia y le alisó suavemente el suave cabello rubio. «Tendré cuidado y volveré. Te lo prometí, ¿recuerdas?» Mia asintió con la cabeza y, de repente, rodeó con los brazos la cintura de Vincent durante un breve instante antes de darse la vuelta y correr hacia Scarlett. Cogió la mano de su tía y observó a Vincent marcharse con los ojos llenos de preocupación y confianza. El SUV negro atravesó las calles de Manhattan en dirección a los muelles del este. Vincent se sentó en el asiento trasero, mirando por la ventana, con la mente entrelazando cada pieza de información. Marcus Cole estaba vivo, planeaba apoderarse del Imperio Moretti y ya había comenzado a actuar. La fase 2, fuera lo que fuera, estaba relacionada con el envío de armas del día siguiente, y Scarlett y Mia seguían en su punto de mira. El muelle 17 apareció ante ellos como un laberinto de contenedores apilados. Grúas silenciosas se alzaban como esqueletos de acero, y el fuerte olor a sal del mar se mezclaba con el aceite de motor. Vincent salió del vehículo. Derek y 4 guardias se quedaron cerca, con las manos listas sobre sus armas, atentos al más mínimo movimiento. El almacén de Moretti se encontraba al final del muelle. Un enorme edificio de acero con pesadas puertas enrollables y una seguridad que debería haber sido imposible de traspasar. Pero cuando llegaron, la puerta había sido volada. La cerradura electrónica estaba desactivada. Vincent le indicó a Derek que avanzara y entraron con las armas desenfundadas. En el interior, lo que vieron hizo que Derek maldijera. 4 hombres, los trabajadores portuarios desaparecidos desde la noche anterior, estaban atados con fuerza dentro de un contenedor abierto, con la boca tapada con cinta adhesiva, la cara magullada y manchada de sangre seca. Vincent ordenó que los liberaran. Cuando les quitaron la cinta, uno de ellos, un hombre de mediana edad llamado Frank, que había trabajado para la familia durante más de 10 años, habló inmediatamente con voz ronca. Llegaron a las 3 de la mañana. Jefe, unos 7 u 8 hombres, con armas pesadas. No tuvimos tiempo de reaccionar. El líder, tiene una cicatriz en la mano izquierda, preguntó por el envío, el horario, todo. Vincent apretó los dientes. ¿Qué les dijiste? Frank bajó la cabeza avergonzado. Nada, lo juro, pero parecía que ya lo sabía. Solo quería confirmarlo. Luego nos dejó aquí y dijo que volvería cuando terminara el trabajo. Derek estaba registrando la zona cuando encontró algo debajo de una mesa. Jefe, le entregó a Vincent un pequeño trozo de papel, un recibo del puerto en la habitación 307, con fecha de ayer,
y junto a él un teléfono móvil barato, de los que los delincuentes usan una vez y tiran para evitar ser rastreados. Vincent encendió el teléfono y comprobó los mensajes. Solo había dos. El primero decía: «Reunámonos en el lugar de siempre, a las 3 de la madrugada». El segundo hizo que a Vincent le hirviera la sangre. Objetivo secundario confirmado. Dos mujeres, pelirroja y rubia. Seguía buscándolas. Marcus Cole seguía buscando a Scarlett y Mia. Y el teléfono, el recibo, todo había sido dejado a la vista intencionadamente. No era un error, era una fría invitación. Una trampa tendida por un hombre que quería ser encontrado. Mientras Vincent estaba en los muelles, la mansión Moretti se sumió en un extraño silencio. Scarlett estaba sentada en el sofá del gran salón, con una taza de té que se había enfriado hacía tiempo, mirando por la ventana mientras la luz del sol de la tarde se desvanecía lentamente. Mia estaba sentada a su lado, con las rodillas recogidas sobre el cojín, la cabeza apoyada en el hombro de Scarlett y sus ojos azules siguiendo a los pájaros que volaban por el cielo. «Tía Scar», dijo Mia de repente, rompiendo el silencio. «El señor Vincent es como el papá de Mia». Scarlett se estremeció ante la pregunta. Miró a su sobrina, buscando una forma de responder a algo que ni ella misma sabía cómo responder. «¿Por qué lo preguntas?» Mia se quedó callada un momento, con la mirada perdida, como si estuviera pensando en algo más profundo de lo que su edad le permitía. «Porque él también es rico, también tiene una casa grande, tiene mucha gente trabajando para él, como papá». Scarlett no sabía qué decir. Solo acarició el pelo de la niña mientras esperaba. Pero papá nunca miraba a mamá como la echaba de menos. «Vincent te mira». Scarlett sintió que se le aceleraba el corazón. «¿Qué quieres decir?» Mia levantó la cara. Sus claros ojos azules se encontraron con los de Scarlett con la absoluta honestidad de una niña. Papá miraba a mamá como si fuera un objeto, como un televisor o una nevera. Algo que está ahí, pero que no es muy importante. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Pero el señor Vincent te mira de otra manera. Te mira como si fueras algo precioso, como si tuviera miedo de que te rompas». Scarlett no podía hablar. Solo abrazó a Mia ocultando su propio rostro, que se había enrojecido. No sabía que una niña de 8 años pudiera ver las cosas con tanta claridad, y no sabía cómo afrontar la verdad que su sobrina acababa de expresar con palabras. Llegó la noche, y luego la noche profunda. Scarlett acostó a Mia, pero no podía dormir. Se sentó en la sala de estar y esperó, aunque no quería admitir lo que estaba esperando, o más bien a quién estaba esperando. A las 2 de la madrugada se oyó el ruido de un motor fuera. Scarlett se puso de pie, con el corazón acelerado, y salió al pasillo justo cuando Vincent entraba. Parecía agotado, con la chaqueta del traje torcida y un largo rasguño en la frente que sangraba. «Estás herido», exclamó Scarlett, y la enfermera que llevaba dentro salió al rescate. Se apresuró a acercarse a él antes de que pudiera hablar. «Solo es un rasguño», dijo Vincent con calma. «No es nada grave. Déjame ver». Scarlett no esperó a que le diera permiso. Lo llevó al salón, lo sentó en una silla y fue a buscar el botiquín de primeros auxilios que había visto en el baño. Cuando regresó, Vincent seguía allí sentado, con sus ojos grises siguiendo cada uno de sus movimientos. Scarlett se sentó a su lado y le limpió suavemente la sangre de la frente con una almohadilla empapada en alcohol. Vincent ni siquiera se estremeció, aunque ella sabía que debía de picar. Se limitó a quedarse quieto y observar cómo trabajaba. «¿Qué ha pasado?», preguntó Scarlett mientras presionaba una venda sobre el corte. «Un pequeño problema en los muelles», respondió Vincent. «Pero no importa. Este rasguño es culpa mía, por descuido». Scarlett no le creyó, pero no insistió. Sabía que había cosas que él no podía contar y lo respetaba. Cuando terminó, su mano rozó accidentalmente la frente de Vincent, quien de repente le agarró la muñeca. No con fuerza, ni de forma amenazante, solo con suavidad, como si necesitara algo para mantenerse firme. «Mi padre fue asesinado a tiros delante de mí», dijo Vincent de repente, con voz baja y lejana, como en una iglesia.
Era domingo, yo tenía 10 años. Scarlett se quedó paralizada, temiendo que cualquier movimiento pudiera interrumpirlo. Estaba rezando. Vincent continuó, con la mirada perdida, como si estuviera contemplando el pasado. Yo estaba a su lado, aburrida porque íbamos a misa todas las semanas. Entonces se oyó un disparo. Él cayó. La sangre se extendió por el suelo de la iglesia. Me quedé allí indefenso, solo mirándolo morir. Se quedó en silencio, con la mandíbula apretada. Desde ese día juré que nunca volvería a ser débil. Nunca dejaría que nadie a quien quisiera sufriera mientras yo me quedaba allí sin hacer nada. Construí todo esto. Poder, dinero, un ejército, todo, para no tener que volver a quedarme indefenso como aquella vez. Scarlett colocó su otra mano sobre la de Vincent, apretándola suavemente. «Pero estás sufriendo», dijo en voz baja, mirándole directamente a los ojos. «Puedo verlo. Bajo toda esa frialdad y poder, estás sufriendo». Vincent no respondió, pero no la soltó. La luz del sol matutino inundaba el comedor, aportando un raro rastro de calidez a un espacio que solía ser frío. Vincent estaba sentado a la cabecera de la mesa, con una taza de café negro en la mano, pero no bebía. No había dormido. Su mente había dado vueltas toda la noche con pensamientos sobre Marcus Cole, sobre Scarlett, sobre la cálida mano de Scarlett en la suya hasta que tuvo que soltarla porque amanecía. Mia entró corriendo en el comedor con pasos rápidos y alegres, con el rostro extrañamente radiante después de todo lo que había pasado. En las manos llevaba una hoja de papel, papel de dibujo que el personal le había dado a petición de Vincent la noche anterior. Señor Vincent, llamó Mia, corriendo a su lado. He terminado mi dibujo. Quiero que lo vea. Vincent dejó el café y se volvió hacia ella con un raro destello de verdadera curiosidad en su rostro, normalmente frío. ¿Qué has dibujado? Mia dejó el papel sobre la mesa y lo giró para que Vincent pudiera verlo. Era un dibujo a lápiz de colores, con trazos torpes, como los de los niños, pero todo claro y lleno de significado. Una gran casa gris, claramente la mansión Moretti, con ventanas altas y un jardín verde delante. Y delante de la casa había 3 personas. Un hombre alto con traje negro, pelo oscuro y ojos grises. A su lado, una mujer pelirroja con un vestido azul y una sonrisa en los labios. Y entre los 2 adultos, una niña rubia que les cogía de la mano a ambos y sonreía ampliamente. «Este eres tú», dijo Mia, señalando al hombre. «Esta es la tía Scar. Y esta soy yo». Vincent sintió un nudo en la garganta. Cogió el dibujo y se dio cuenta de que le temblaba ligeramente la mano. Un dibujo de una niña de 8 años, sencillo e inocente. Sin embargo, contenía algo que esta mansión nunca había tenido en todos estos años. Esperanza, familia. «¿Por qué nos has dibujado a los 3?», preguntó Vincent con voz ronca. Mia ladeó la cabeza como si la pregunta en sí misma fuera extraña. «Porque ahora somos una familia. Tú lo dijiste la otra noche. Dijiste que la tía Scar y yo formamos parte de tu familia. La familia permanece unida. La familia se dibuja junta en un solo cuadro». Vincent no podía hablar. Solo se quedó mirando el dibujo, la imagen de sí mismo de pie junto a Scarlett y Mia. La sonrisa que Mia había dibujado en su rostro. Una sonrisa que no estaba seguro de poder esbozar nunca en la vida real. Scarlett entró en el comedor en ese momento y se detuvo al ver lo que estaba pasando. Vincent sostenía el dibujo de Mia, con sus anchos hombros ligeramente temblorosos, y la niña estaba a su lado esperando. «Tía Scar». «Mira», dijo Mia, saludando con la mano. «He dibujado a nuestra familia». Scarlett se acercó, miró el dibujo y sintió que le ardían los ojos. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Vincent. En sus ojos grises vio algo que nunca había visto antes. No era frialdad, ni cálculo, sino algo frágil, algo hambriento y tal vez, solo tal vez, esperanza. Algo había cambiado entre ellos. Scarlett lo sintió y sabía que Vincent también lo sentía. El momento se prolongó hasta que sonó el teléfono de Vincent, rompiendo la frágil burbuja que los rodeaba. Vincent miró la pantalla, vio el nombre de Tony Russo y respondió. «¿Qué?».
La voz de Tony sonaba tensa al otro lado del teléfono. Jefe, hemos encontrado a James Carver. ¿Vivo o muerto? Muerto. Un disparo en el pecho. Pero antes de morir, con sus últimas fuerzas, escribió algo en la pared con su propia sangre. Vincent apretó el teléfono con más fuerza. ¿Qué escribió? Harbor Inn 307. Esa noche, Vincent fue solo al Harbor Inn. Sabía que podía ser una trampa. Sabía que Marcus Cole podría estar esperándolo, pero fue de todos modos. Había cosas a las que había que enfrentarse de frente, y Marcus Cole era una de ellas. Dejó a Derrick y a los guardias fuera para que cubrieran las salidas mientras él entraba en el viejo y desgastado hotel con una pistola cargada escondida bajo la chaqueta. El Harbor Inn era el tipo de lugar al que la gente acudía cuando no quería que la encontraran. El vestíbulo estaba vacío. Un recepcionista nocturno dormitaba detrás del mostrador. Vincent subió las escaleras, cada paso resonando en un pasillo estrecho y oscuro. La habitación 307 estaba al final del tercer piso. Una vieja puerta de madera con la pintura descascarillada. Puso la mano en el pomo, giró ligeramente y la puerta se abrió sin cerradura. La habitación estaba vacía, pero no en silencio. El aire aún olía a humo de cigarrillo fresco. Una taza de café sobre la mesa aún conservaba el calor. La cama daba la impresión de que alguien había estado acostado allí. Alguien había estado allí y se había marchado hacía solo unos momentos. O alguien aún estaba allí, escondido en la oscuridad. Vincent recorrió la habitación con la mirada y los vio. Sobre el escritorio junto a la ventana, había una pila de papeles ordenados cuidadosamente, como si lo estuvieran esperando. Se acercó y su corazón se aceleró con cada cosa que veía. Un mapa del puerto de Nueva York, con el muelle 17 marcado con un círculo rojo. Fotografías espontáneas de Vincent entrando en el restaurante Moretti, sentado en su coche, de pie en el balcón de la mansión. Marcus lo había estado observando durante semanas, tal vez meses, y Vincent nunca lo había sabido. Pero lo que dejó paralizado a Vincent fue la carpeta que había en la parte inferior de la pila. Un expediente sobre Scarlett Brennan con una foto de cuando era enfermera, su antigua dirección en Brooklyn, su historial laboral en Mount C, un expediente sobre Hannah Brennan que incluía un certificado de defunción y detalles del tratamiento contra el cáncer, y un expediente sobre David Chen, mucho más grueso, repleto de transacciones financieras, llamadas grabadas y fotos de David reuniéndose con hombres que Vincent reconoció como antiguos leales a Marcus. Junto a los archivos había una pequeña hoja de papel, escrita a mano con tinta negra. Último testigo, manejar antes de la fase 3. Scarlett y Mia. Todavía estaban en la lista. Marcus no solo quería a Vincent muerto, quería borrar todo rastro, todos los testigos, cualquiera que pudiera saber algo sobre lo que estaba haciendo. Sabía que vendrías, chico. La voz provenía de un rincón oscuro de la habitación. Vincent se giró con la pistola ya en la mano, pero Marcus fue más rápido. Marcus Cole salió de las sombras, apuntando con su pistola directamente al pecho de Vincent. Era más viejo de lo que Vincent recordaba, con el pelo casi completamente canoso y el rostro marcado por haber vivido demasiado tiempo en la oscuridad, pero sus ojos eran los mismos, fríos, despiadados, llenos de ambición. «Baja el arma», dijo Marcus, tranquilo, como si estuviera hablando con un viejo amigo. «Sabes que no eres más rápido que yo. Nunca lo has sido». Vincent no bajó el arma, pero tampoco disparó. Necesitaba respuestas antes de que uno de los dos cayera. «¿Por qué?», preguntó con voz gélida. «¿Por qué fingiste tu muerte? ¿Por qué regresaste? ¿Y por qué mataste a mi padre?» Marcus se rió, una risa seca y sin humor. «¿Tu padre, el gran Antonio Moretti? ¿Quieres saber por qué lo maté? Porque era un tonto». Vincent apretó los dientes y tensó el dedo sobre el gatillo. «Cuidado con lo que dices, viejo. Antonio quería legalizar la organización». Marcus continuó, avanzando lentamente mientras mantenía su arma apuntando a Vincent. «Quería limpiarlo todo, convertir el imperio que construimos juntos con sangre y sudor en un negocio respetable. Quería trabajar con la policía, con el gobierno.
Quería abandonar todo lo que nos hacía poderosos. Marcus se detuvo, con la mirada fría fija en Vincent. Y lo peor, quería entregártelo todo a ti. A un chico que nunca había tenido que mancharse las manos de sangre. Un chico criado en la comodidad, mientras yo tenía que matar para ganar cada dólar. Me pasé toda la vida construyendo este imperio, y Antonio quería dárselo a un hijo que solo conocía los libros y el piano. No podía permitir que eso sucediera. Así que lo mataste, dijo Vincent, con la voz temblorosa por la rabia que le hervía en el pecho. En la iglesia el domingo, delante de mí, Marcus se encogió de hombros sin mostrar ni una pizca de arrepentimiento. Era la única forma de asegurarme de que lo vieras. Quería que supieras que el poder tiene un precio. Quería que crecieras con miedo. Y tú hiciste exactamente lo que yo quería, chico. Te volviste frío, despiadado, fuerte. Reconstruiste el imperio y lo hiciste más grande que nunca bajo el mandato de tu padre. Sonrió. Pero ahora es el momento de recuperar lo que es mío. Todo sucedió en un santiamén. Vincent se lanzó hacia un lado justo cuando Marcus apretó el gatillo y la bala atravesó el aire por donde había estado Vincent. Vincent rodó detrás de la cama y disparó 2 veces. Pero Marcus se movió como un fantasma, poniéndose a cubierto detrás del separador del baño. Los disparos retumbaron en la pequeña habitación y en cuestión de segundos la puerta explotó. Derek Sullivan entró corriendo, con el arma en alto y 2 guardias detrás de él. Pero no eran los únicos. Desde la habitación contigua, desde el pasillo, desde todas las direcciones, los hombres de Marcus salieron como sombras letales. El tiroteo convirtió la habitación en un infierno. Los disparos resonaban una y otra vez. El cristal se rompía. Los hombres gritaban. Los cuerpos caían al suelo. Vincent derribó a un hombre que se abalanzaba sobre él. Rodó para esquivar otra ráfaga y entonces vio a Derek caer con una bala en el hombro. La sangre se extendía por el viejo suelo de madera. Sus 2 guardias yacían inmóviles, con los ojos muy abiertos, mirando al techo. Estaban muertos. Vincent rugió de furia, disparando sin control, derribando a 2 más antes de que su cargador se quedara vacío. Cogió un arma de uno de los muertos y siguió luchando, pero sabía que la balanza se estaba inclinando. Eran demasiados. Marcus había preparado cuidadosamente esta emboscada. En medio del caos, la voz de Marcus llegó desde algún lugar en la oscuridad, tan tranquila como si estuviera tomando té en lugar de estar en medio de un tiroteo. ¿Quieres saber qué le pasó a David Chen, chico? Vincent no respondió. Estaba demasiado ocupado derribando a otro hombre que intentaba alcanzar a Derek. David Chen no huyó. Marcus continuó. Había placer en su voz. Lo atraparé justo después de que saliera del apartamento de su esposa e hijo. Pensó que podría escapar. Pensó que podría ocultar lo que sabía sobre mí. Pero lo interrogué durante 3 días. Y al final me lo contó todo. Todo lo que sabía sobre mis transacciones, mis cuentas secretas, dónde escondía mi dinero. Entonces acabé con él. Vincent se sintió mal. David Chen, un cobarde que abandonó a su mujer y a su hija, había muerto a manos de Marcus Cole, torturado y asesinado. Eso significaba que Mia había perdido a su padre hacía mucho tiempo. No porque se marchara, sino porque lo habían asesinado. Pero hay algo interesante. Marcus continuó. Antes de morir, David me dijo que le había confesado todo a su esposa. Hannah Brennan lo sabía todo sobre mí, sobre mis operaciones, sobre los crímenes que oculté durante años, y antes de morir de cáncer, le escribió una carta a su hermana, una carta que nunca encontré. Vincent se quedó paralizado por un segundo. Hannah le escribió una carta a Scarlett, una carta que podía contener todos los secretos que Marcus Cole estaba desesperado por ocultar. Por eso Marcus quería matar a Scarlett, no solo porque era testigo, sino porque podía tener pruebas que lo destruirían. Vincent tenía que salir de allí, tenía que volver a la mansión, tenía que proteger a Scarlett y a Mia. Vincent agarró a Derek por el cuello y lo levantó de un tirón, a pesar de que su hombro estaba empapado de sangre. ¡Muévete!, gritó Vincent, y los dos se lanzaron hacia la ventana. Vincent rompió el cristal, saltó al toldo del segundo piso y luego se dejó caer al suelo.
Derrick lo siguió, con el rostro pálido por la pérdida de sangre, pero aún así obligando a su cuerpo a moverse. Corrieron hacia el coche, se subieron y se adentraron en la noche. Detrás de ellos, los disparos seguían resonando, pero Vincent no miró atrás. Ahora solo tenía un objetivo: llegar a casa. Cuando el coche giró hacia la avenida principal, el teléfono de Vincent vibró. Era un mensaje de Tony Russo. Jefe, hay problemas en la mansión. La seguridad ha sido violada. El corazón de Vincent se detuvo por un instante. Marcus no estaba en el hotel para enfrentarse a él. Estaba allí para retenerlo, para ganar tiempo para que sus hombres atacaran la mansión. Scarlett, Mia. Vincent pisó el acelerador a fondo. El coche atravesó la noche como una bala lanzada hacia su objetivo. Rezó por primera vez en 26 años. Rezó para no llegar demasiado tarde. Vincent conducía como un loco. Las manos agarraban el volante con tanta fuerza que se le ponían blancos los nudillos. Los ojos clavados en la carretera. Derek estaba sentado en el asiento del copiloto. Una mano presionaba con fuerza la herida de su hombro para frenar la hemorragia. Tenía el rostro gris por el dolor, pero se obligaba a mantenerse despierto. La distancia entre el puerto y la mansión solía tardar 30 minutos. Vincent lo hizo en 15. Se saltó semáforos en rojo, se deslizó entre los carriles como un fantasma atravesando la noche. Cuando la mansión apareció a la vista, su corazón se hundió como si cayera en un pozo. La verja de hierro había sido volada por los aires. 2 vehículos desconocidos estaban aparcados en el patio y se oían disparos desde el interior de la casa. Los cuerpos de 2 guardias de la puerta yacían inmóviles en el suelo. La sangre se extendía en charcos oscuros bajo la luna. Vincent no se detuvo en la puerta principal. Dio la vuelta hacia la parte trasera, a una entrada secreta que solo él y Tony conocían. Un túnel construido cuando su padre aún vivía, que conducía desde el antiguo almacén hasta el sótano de la mansión. Dejó a Derek en el coche con la pistola de repuesto y se sumergió solo en la oscuridad. Dentro de la mansión, Scarlett estaba viviendo los minutos más aterradores de su vida. Cuando los primeros disparos rasgaron el aire, estaba en la habitación con Mia, contándole un cuento de hadas antes de dormir. Su instinto de supervivencia se despertó de golpe. Cogió la pistola que Vincent le había dejado, tomó a Mia de la mano y echó a correr. Recordó la habitación segura que Vincent le había mostrado el primer día que llegaron. Una habitación oculta detrás del armario del dormitorio principal con una puerta de acero y una cerradura electrónica. Arrastró a Mia por el pasillo, oyendo cómo los disparos se acercaban, los gritos y el estruendo de cristales rotos resonando por toda la casa. Llegaron al dormitorio principal. Scarlett apartó el armario, tecleó el código con dedos temblorosos y la puerta de acero se abrió. Empujó a Mia al interior primero y luego se giró y se quedó en la puerta. Levantó el arma, lista para disparar a cualquiera que apareciera. «Tía Scar», susurró Mia detrás de ella, con la voz temblorosa, pero sin llorar. «¿Vamos a estar bien?» Scarlett miró hacia atrás y vio a la niña aferrada al dibujo que había hecho esa mañana, el que tenía 3 figuras delante de la gran casa. Incluso en el momento más peligroso, Mia sostenía el dibujo como quien se aferra a la esperanza. «Vamos a estar bien», dijo Scarlett, forzando la firmeza en su voz, aunque su corazón latía con tanta fuerza que parecía que fuera a explotar. «El señor Vincent volverá», lo prometió, y él nunca rompe una promesa. Abajo en el sótano, Vincent se movía como una sombra. Mató a 4 intrusos en su camino hacia arriba, sin hacer ruido, sin dudar. Conocía esta casa como la palma de su mano. Cada rincón oculto, cada punto ciego de las cámaras, cada lugar donde una persona podía esconderse. Y utilizó cada pedazo de ese conocimiento para eliminar a sus enemigos. Cuando llegó al primer piso, la mayoría de los atacantes estaban muertos o enzarzados en un tiroteo con los guardias que aún seguían con vida. Vincent no se detuvo a ayudarlos. Solo tenía un objetivo: el dormitorio principal, la habitación segura, Scarlett y Mia. Subió corriendo las escaleras, derribó a otros 2 hombres que le bloqueaban el paso y luego abrió de una patada la puerta del dormitorio principal. La habitación estaba vacía,
Pero el armario había sido apartado y la puerta de acero de la habitación segura estaba bien cerrada. Se acercó y llamó. Scarlett. Mía, soy yo, Vincent. Dentro, Scarlett oyó esa voz y sintió que las piernas le fallaban por el alivio, pero no bajó el arma. La vida en la calle le había enseñado a no confiar en nada hasta verlo con sus propios ojos. «¿Cómo sé que eres tú?», gritó, todavía temblando de miedo. Vincent se quedó en silencio un momento. Luego habló. «Le prometiste a tu hermana que protegerías a Mía. Eso es lo único que te mantiene con vida. Mía me dijo que su padre nunca miró a su madre como yo te miro a ti, y esta mañana dibujó una imagen familiar con 3 personas». Scarlett rompió a llorar. Introdujo el código, la puerta de acero se abrió y vio a Vincent allí de pie, con el traje rasgado, la cara manchada de sangre y polvo, pero vivo. Vivo y en casa. Corrió hacia él y Mía corrió tras ella. Vincent hizo algo que nunca había hecho en su vida. Abrió los brazos y las abrazó a ambas. Las abrazó con fuerza, como si temiera que, si las soltaba, desaparecerían. Las abrazó como un hombre que había estado perdido en la oscuridad durante demasiado tiempo y que finalmente había encontrado la luz. Mía levantó la cara, con los ojos azules aún húmedos, ahora brillantes con una alegría que no había sentido en meses. «Señor Vincent», dijo, con la voz temblorosa pero llena de esperanza, «ahora somos realmente una familia, ¿verdad?». Vincent miró a la niña, luego a Scarlett, la mujer que lloraba en sus brazos con una expresión entre el miedo y el alivio. «Sí», dijo con voz ronca por la emoción, «somos una familia». Una vez controlada la situación, Vincent llevó a Scarlett y a Mía al sótano, el lugar más seguro de la mansión. Trajeron a Derrick para que le vendaran la herida. Los guardias supervivientes limpiaban el lugar, contaban los cadáveres y comprobaban los daños. Marcus Cole no había aparecido en el ataque. Seguía ahí fuera, en algún lugar, esperando su próxima oportunidad. Pero Vincent sabía que no podía esperar más. Tenía que acabar con esto antes de que Marcus volviera a atacar. Mientras Vincent discutía el siguiente plan con Tony, Scarlett se sentó en un rincón con Mía en brazos, que se había quedado dormida por el cansancio. Miró el rostro tranquilo de su sobrina, y, de repente, las palabras de Marcus Cole durante el tiroteo resonaron en su mente. Hannah le escribió una carta a su hermana antes de morir, una carta que él nunca había encontrado. Scarlett se quedó inmóvil. Recordó los últimos días antes de que Hannah muriera, cuando su hermana estaba tan débil que apenas podía hablar. Hannah le había entregado un sobre. Estaba sellado y Hannah solo dijo una frase. «No lo abras hasta que realmente lo necesites». Scarlett había guardado ese sobre en el bolsillo de su viejo abrigo, el abrigo que había llevado durante 2 meses en la calle. Nunca lo había abierto porque pensaba que solo era una carta de despedida, las últimas palabras de su hermana, y no había tenido el valor de leerla. Temía que, si lo hacía, se derrumbaría por completo. «Vincent», llamó Scarlett con voz temblorosa. «Creo que tengo algo que necesitas». Vincent se volvió, con sus ojos grises llenos de interrogantes. Scarlett acostó con cuidado a Mía en el sofá, luego se levantó y rebuscó entre las pocas pertenencias que había traído a la mansión. Su viejo abrigo estaba en el fondo de la bolsa. En el bolsillo interior, el sobre seguía allí, arrugado, pero intacto. Lo sacó con manos temblorosas. «Mi hermana me dio esto antes de morir. Nunca lo abrí. No sé qué hay dentro». Vincent tomó el sobre, lo miró fijamente un momento y luego lo abrió con cuidado. Dentro había 2 cosas: una pequeña memoria USB negra y una carta manuscrita en papel blanco. La letra era débil e inestable, la escritura de alguien que vivía sus últimos días. Vincent leyó la carta en voz alta para que Scarlett pudiera oírla. «Mi querida hermana, cuando leas estas líneas, ya no estaré en este mundo. Siento haberte ocultado tantas cosas. No quería que te vieras envuelta en este caos, pero ahora no tengo otra opción. David me contó la verdad sobre su verdadero trabajo, sobre Marcus Cole, sobre los crímenes que presenció y registró durante los años que trabajó para ese hombre. El USB que hay en este sobre contiene todo.
todas las transacciones ilegales, todas las operaciones de blanqueo, todas las cuentas secretas y además contiene los archivos digitalizados que David descubrió y que prueban el asesinato de Antonio Moretti, el jefe de la mafia asesinado hace 26 años. Marcus Cole es quien lo ordenó. No sé qué hacer con esta información. Soy demasiado débil, tengo demasiado miedo, y sé que si Marcus se entera, no perdonará a nadie de nuestra familia. Pero creo en ti. Creo que sabrás qué hacer. Creo que encontrarás la manera de proteger a Mia. Manténla a salvo. Es lo único que te pido. Siempre tuya, Hannah. Vincent dejó la carta sobre la mesa y apretó con fuerza el pequeño USB, como si fuera la llave del universo. Lo conectó al portátil de Nathan Park, y cuando los archivos de datos llenaron la pantalla, comprendió lo que Hannah Brennan le había dado. El regalo más valioso posible. Pruebas. Pruebas de todos los delitos cometidos por Marcus Cole. Pruebas del asesinato de su padre. Suficientes para enterrar a Marcus para siempre. Esto es todo lo que necesitamos, dijo Vincent, con voz aún fría, pero con los ojos ardientes. Esto es todo lo que necesitamos para acabar con esto. Vincent pasó 2 días preparándose. Estudió todos los archivos del USB, memorizando cada detalle, cada número, cada nombre y, lo más importante, encontró el punto débil de Marcus Cole, el almacén número 7 en el distrito industrial del este de la ciudad, el lugar donde Marcus había fingido su muerte 7 años antes en una explosión perfectamente escenificada. Era donde Marcus almacenaba la mayor parte de su riqueza ilegal, el centro de mando secreto de la red que había construido mientras se escondía. Y era donde Vincent acabaría con todo. Envió a Marcus un mensaje sencillo a través de uno de los hombres que capturaron tras el ataque a la mansión. Almacén número 7, medianoche. Tengo lo que quieres y sé que vendrás. Vincent sabía que Marcus no podría ignorarlo. El USB contenía pruebas suficientes para destruirlo por completo. Marcus nunca descansaría sabiendo que estaba en manos enemigas. Vendría. Tenía que hacerlo. Esa noche el distrito industrial se sumió en la oscuridad y la niebla. El almacén número 7 se erigía como un monstruo dormido. Puertas de acero oxidadas y ventanas rotas que mostraban las marcas del tiempo y el abandono. Vincent llegó 1 hora antes y colocó a sus hombres en todas las posiciones estratégicas, todas las entradas, todas las salidas, todos los puntos altos con vista completa de la zona. Tony Russo comandaba el equipo de fusileros en el tejado del almacén de enfrente. Derek Sullivan, con el hombro aún vendado, insistió en unirse y dirigió el equipo de asalto trasero, y Vincent se quedó solo dentro del almacén, esperando. Exactamente a medianoche, se oyó el ruido de un motor en la distancia, que luego se apagó. Se oyeron pasos resonando sobre el hormigón agrietado y Marcus Cole entró solo, como si no temiera nada. Llevaba un traje negro, el pelo gris peinado hacia atrás y una sonrisa tan segura que rayaba en la arrogancia. «Has venido solo, chico», dijo Marcus, con la voz resonando en el espacio vacío. «Creía que eras más inteligente que eso». Vincent no respondió de inmediato. Se limitó a permanecer de pie, con los ojos grises fijos en el hombre que había matado a su padre, que había intentado matarlo a él y que había amenazado a sus seres queridos. «No he venido a pelear, Marcus. He venido a acabar con esto». Marcus se rió, un sonido frío que resonó en la oscuridad. «¿Acabar con esto? ¿Qué vas a hacer? ¿Entregar el USB a la policía? ¿Qué crees que harán con él? Tengo gente en todas las agencias, todos los tribunales, todas las comisarías. Tus pruebas desaparecerán antes de que se seque la tinta de la orden de arresto». «No se lo voy a dar a la policía», dijo Vincent con voz gélida. «Se lo daré a la prensa, al FBI, a todas las organizaciones que no puedas comprar. Y ya he enviado copias a 20 direcciones diferentes con instrucciones de que las publiquen si no regreso a casa antes del amanecer». La sonrisa desapareció de los labios de Marcus. Por primera vez, una pizca de preocupación cruzó sus fríos ojos. «No te atreverás», gruñó. «Ya lo he hecho», dijo Vincent. «Y haré más que eso. Pero primero, quiero que sepas algo». Dio un paso adelante,
con la luz de la luna entrando por una ventana rota e iluminando su rostro. Yo no soy mi padre. No quiero limpiar la organización ni hacer las paces con nuestros enemigos, pero tampoco soy tú. No mato por ambición o codicia. Tengo principios, y mi principio es proteger a la familia. ¿Familia?, se burló Marcus. ¿Qué familia tienes? Tu padre está muerto. No tienes esposa ni hijos. Solo eres un hombre solitario sentado en una mansión fría, fingiendo ser un rey. Yo tengo familia, dijo Vincent, y por primera vez en toda la noche su voz se suavizó. Una mujer valiente que no dudó en arriesgar su vida para salvar la mía. Y una niña de 8 años que me enseñó que, incluso en la oscuridad, se puede encontrar la luz. Ellas son mi familia y las protegeré a cualquier precio. Marcus miró fijamente a Vincent durante un largo momento, como si intentara comprender al hombre que tenía delante. Luego sacó su pistola, rápido como un rayo, apuntando directamente al pecho de Vincent. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, se escucharon disparos por todas partes. El equipo de Vincent irrumpió por todos lados, con linternas y gritos de órdenes resonando por todo el almacén. Los hombres de Marcus, escondidos fuera esperando órdenes, fueron aniquilados en cuestión de minutos. El tiroteo fue brutal y breve. Vincent se había preparado demasiado bien y Marcus lo había subestimado en exceso. Cuando se disipó el humo, Marcus Cole estaba de rodillas sobre el frío cemento, con la pistola tirada a un lado y las manos en alto, en señal de rendición. La sangre brotaba de una herida en el hombro, pero estaba vivo. Vincent se acercó, apuntando con la pistola a la cabeza de Marcus. Miró al hombre que había matado a su padre, el hombre que había arruinado innumerables vidas, el hombre que intentó matar a las personas que Vincent amaba. «No me matarás», dijo Marcus, tratando de mantener la confianza en su voz, incluso en la desesperación. «Acabas de decir que tienes principios. No eres un asesino a sangre fría». Vincent lo miró, con sus ojos grises fijos e impasibles. «Sí», dijo lentamente. «Tengo principios. Mi principio es proteger a mi familia». Un disparo rompió el silencio de la noche. Marcus Cole cayó, con los ojos muy abiertos, mirando fijamente al oscuro techo del almacén. El mismo lugar donde 7 años antes había fingido morir para comenzar su plan de poder. Ahora estaba realmente muerto. En ese mismo frío cemento, Vincent permaneció de pie junto al cuerpo durante un largo rato. Luego se dio la vuelta y salió del almacén sin mirar atrás. «Ya no podrás amenazar a nadie más», dijo a la oscuridad. «Nunca más». Un año después, la mansión Moretti ya no era el frío castillo que había sido. La risa de Mia resonaba en los pasillos. Cada mañana se oían pequeños pasos corriendo por las escaleras. «Tía Scar, señor Vincent», gritaba cada vez que descubría algo nuevo en el amplio jardín. Las pesadas cortinas habían sido sustituidas por telas finas que dejaban entrar la luz del sol. Los oscuros cuadros de las paredes habían sido sustituidos por los dibujos de Mia, llenos de color, de familia, de hogar, de felicidad. Scarlett había vuelto a ejercer de enfermera en una clínica comunitaria de Brooklyn, el mismo lugar donde había vagado sin hogar no mucho tiempo antes. Lo eligió no por el sueldo ni por la reputación, sino porque quería ayudar a personas como ella había sido antes. Personas sin seguro, sin hogar, sin nadie que se preocupara por ellas. Vincent se ofreció a construirle un hospital privado, pero Scarlett lo rechazó. Le dijo que no necesitaba lujos. Solo necesitaba hacer lo que le gustaba. Junto a las personas que amaba, Mia ahora asistía a una escuela privada cerca de la mansión. Tenía amigos, profesores, una vida normal que todo niño merece. Ya no era la niña delgada que dormía bajo los puentes. Ahora tenía las mejillas sonrosadas, los ojos brillantes y su sonrisa se convirtió en la luz de toda la casa. Esa noche, los tres se sentaron alrededor de la mesa del gran comedor. Una cena familiar, algo que Vincent no había tenido desde que murió su padre. Mia habló de su día en la escuela, de una nueva amiga llamada Lucy, de la prueba de matemáticas en la que obtuvo la puntuación más alta de la clase. Scarlett se rió y añadió anécdotas de la clínica, de los pacientes a los que había ayudado ese día.
Y Vincent, el hombre al que antes llamaban frío como el hielo, se sentó a escuchar con una sonrisa que nunca creyó que volvería a tener. Después de la cena, Mia corrió a buscar el nuevo dibujo que había hecho ese día. Este era diferente al primero. Seguía habiendo una casa grande, seguían estando 3 personas delante de la puerta, pero junto a la casa grande había otra más pequeña con una línea garabateada debajo. La casa para las personas a las que ayudas. Vincent miró el dibujo y luego a Mia. ¿Qué es esto, cariño? Una casa para las personas que no tienen casa. Mia lo explicó con los ojos azules brillantes, como la tía Scar y yo antes. Creo que deberías construir una casa así para que otras personas tengan un lugar donde quedarse cuando llueve. Vincent no dijo nada. Solo se agachó, abrazó a la niña y pensó que era la mejor idea que había oído nunca. Esa noche, después de que Mia se durmiera, Scarlett y Vincent se quedaron junto a la ventana mirando el jardín bajo la luna. Durante mucho tiempo no hablaron. Solo se quedaron juntos, sintiendo el calor del otro. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Vincent. De aquella noche, cuando entramos corriendo en el restaurante del jefe de la mafia. Scarlett sonrió y se volvió hacia él. Nunca, porque aquella noche encontré un hogar. Vincent no respondió con palabras. Solo le tomó la mano, la apretó suavemente y los dos siguieron mirando hacia la noche. La oscuridad ya no les daba miedo porque habían encontrado la luz el uno en el otro. A veces, las personas que nos salvan no son héroes de cuento de hadas. Son figuras que surgen de la oscuridad. Un niño valiente, una mujer agotada, un jefe mafioso con un corazón que creía muerto hacía mucho tiempo. Pero cuando se encuentran, la oscuridad pierde su poder. Porque incluso en la noche más negra hay luz. Y a veces esa luz proviene de personas que el mundo ha olvidado. La historia de hoy termina aquí, pero nuestro viaje no ha terminado. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale a me gusta y comparte este video con tus seres queridos. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte las conmovedoras historias de cada día. Nos encantaría saber qué opinas sobre esta historia. ¿Alguna vez has conocido a alguien que haya cambiado por completo tu vida? ¿Alguna vez has encontrado una familia en el lugar más inesperado? Comparte tu historia en los comentarios. Escuchamos cada sentimiento que nace en lo más profundo de tu corazón. Por último, deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida feliz y paz cada día. Gracias por estar con nosotros.